Buenas tardes, primero agradeceros venir. Nosotros somos de la empresa de IDOM, que somos una empresa de ingeniería, arquitectura y consultoría, y hoy os venimos a hablar un poco del tema de cómo reconocer, cómo clasificar imágenes de una forma automatizada a través del machine learning. Para dar una pequeña introducción, vamos a hacer una pequeña actividad y me gustaría saber qué es lo que pensáis que tenemos aquí. ¿A qué os suena? Creo que sí, para que se ve un poco mejor. Sí, para la presentación. Vale. Es normal que no reconozcamos muy bien lo que hay aquí. Podemos inferir que tiene 4 patas, tiene 2 ojos, parece que tiene una boca, pero por lo menos sabemos que es un animal. Por los patrones que nosotros tenemos de los animales, pensamos que puede ser un animal. Vamos a compararlo con otros animales que conocemos. Aquí todos tenemos claro que son perros y gatos, porque también tienen 2 ojos, tienen patas, pero sabemos distinguir más o menos los perros de los gatos por la forma de las orejas, del hocico, la cantidad de pelo. Pero ahora, si estas mismas características de las que hemos hablado la comparamos con, por ejemplo, un tigre, o sea, tiene muchas, reconocemos patrones semejantes, pero también unas diferencias que nos hacen distinguirlo de una forma bastante directa. Al igual que si nos vamos a otros animales del planeta, tenemos una cantidad inmensa de características, algunas comunes, otras diferentes, pero más o menos a través de esos patrones conseguimos identificar cuál es, qué es un tigre, qué es una jirafa, qué es una rana. O sea, lo que os quiero comentar es, al final, nosotros distinguimos cuál es uno, cuál es otro a través de los patrones que identificamos a través de la imagen y que tenemos asociados y clasificados de una cierta forma. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿qué os parece que puede ser este set que tenemos aquí a nuestra derecha? Por lo menos partiendo de este conjunto inicial de animales. La rana, efectivamente. Pues más o menos esto es lo que se aplica cuando hacemos un aprendizaje de forma supervisada, que es lo que vamos a comentar ahora. Una clasificación previa que conocemos patrones que nos ayudan a clasificar nuevas muestras. Esto por un lado. Ahora, por otro lado, pues, queremos comentaros un poco en qué consisten los datos y Big Data. A partir de una fuente de datos se pueden emplear técnicas de análisis de informaciones para llegar a ciertas conclusiones. Normalmente, en los casos más simples, pues nos basta con una simple estadística para calcular, por ejemplo, la media o el porcentaje de un cierto atributo para llegar a ciertas conclusiones. También tenemos, por ejemplo, el caso de base de datos relacionales, cuando tenemos un pequeño conjunto de datos que se relacionan entre sí de una forma muy completa. Pero la verdad es que en realidad esos datos pueden venir de muchas fuentes, pueden tener un gran volumen. Entonces, para eso es donde entra el Big Data. El Big Data se refiere a cuando tenemos un conjunto de datos que pueden venir de muchas fuentes, con mucha variabilidad de características o de atributos, y que puede escalar de una forma bastante alta. Para analizarlos, al final no nos basta con esas técnicas más simples como las estadísticas o la base de datos relacionales. Para eso necesitamos herramientas más avanzadas. Entonces, teniendo
Teniendo eso en cuenta, ese análisis de datos normalmente lleva un proceso, se aplica una metodología. Esa metodología consiste principalmente en estas 5 fases. En primer lugar tenemos la encuesta, que es cuando identificamos los orígenes de los datos, evaluamos la calidad de esos datos de origen y procesamos y partimos de varios procesos de extracción de esos datos y cargamos normalmente en una plataforma a partir de la cual vamos a realizar los siguientes pasos. Luego tenemos el almacenamiento, donde almacenamos los datos en crudo o preprocesados y donde podemos hacer una primera clasificación de los datos. Luego tenemos la fase de procesamiento, que es la que vamos a comentar un poco más en detalle a continuación. Transformamos esos datos, limpiamos también los datos para el ruido que podamos tener que no nos interese para llegar a nuestro análisis. Procesamos el gran volumen de datos que tenemos y podemos aplicar servicios de Machine Learning, por ejemplo. La penúltima fase sería la de Data Warehouse, donde almacenamos los datos finales, donde los podemos consultar y esos mismos datos que hemos obtenido lo podemos explotar a partir de otras plataformas, lo que nos lleva directamente a la última fase de la explotación del dato, que es cuando esos datos los pasamos de cara al usuario a un formato que le sirve. Por ejemplo, puede ser a través de dashboards, que no sé si saben lo que es, sí. Vale, reports, que serían los informes, correos electrónicos automatizados o no, envío de alertas y notificaciones, cualquier formato en que vayamos a explotar esos datos que hemos obtenido. Vale, pues continuando un poco sobre lo que ya comentó mi compañero, en la parte de procesamiento tenemos un gran flujo de datos que tenemos que ir traduciendo a algo más tratable, algo que podamos, digamos, comprender o que podamos extraer nueva información. Entonces, ¿qué pasa cuando estos datos no son los datos comunes y corrientes que conocemos? ¿Qué pasa cuando en lugar de tener un número o un texto, lo que recibimos es más bien un dato complejo? Por ejemplo, una imagen, un video, pues estos que generamos en redes sociales todo el tiempo. Pues esa es la realidad. Actualmente pues hay cada vez más aplicaciones que generan cada vez más multimedia, datos complejos, y estos datos es necesario convertirlos primero en una representación, digamos, máquina, algo que pueda entender la máquina. Entonces, realmente, estas imágenes, estos videos, al final se traducen en matrices de números. Todos son matrices de números, al final todo se reduce en matemáticas. Pues, por ejemplo, si tenemos varias imágenes, estas imágenes al final se van a convertir en una serie de matrices. Ahora, pues si se han dado cuenta, la charla se llama datos tridimensionales. Les estoy mostrando imágenes y claramente la imagen no es tridimensional. Una imagen es bidimensional. Entonces, ¿por qué hablamos de datos tridimensionales? Porque la mayoría de imágenes con las que tratamos son imágenes a color. Y una imagen a color para una computadora, ¿qué es? Pues varias matrices de colores primarios que al unirlos nos dan la imagen final. El famoso RGB. Entonces, pues, ¿cómo tratamos y cómo podemos interpretar algo de una imagen y cómo hacer que una máquina lo haga intuitivamente? Pues hay una serie de algoritmos, de técnicas que se han ido desarrollando específicamente en el campo de la inteligencia artificial, y pues dependiendo de un poco el enfoque que se le dé, pues estas técnicas van a variar. En general, para el aprendizaje automático, pues hay como, digamos, tres frentes o tres enfoques.
el aprendizaje supervisado, donde es casi como si guiaras a la máquina, por ejemplo. Tienes un aprendizaje no supervisado, donde es el propio algoritmo que va buscando patrones, similitudes, ¿no? Como estos mapas de calor que a veces uno ve por internet. Y también por reforzamiento, que es como una forma de irle dando cierto valor para que el algoritmo vaya ajustando sus resultados, ¿no? Es como un refuerzo positivo, digamos. Para esta demo en específico vamos a tratar con un aprendizaje supervisado que es bastante más intuitivo, más rápido, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer es simular un caso real. Vamos a simular que tenemos muchísimas imágenes, un set de imágenes muy grande, y le vamos a enseñar al modelo a clasificarlas. ¿Es esta la única aplicación que se puede hacer con el procesamiento de imágenes? Por supuesto que no. De hecho, la clasificación es solamente un objetivo. Hay muchos objetivos que se pueden seguir para explotar estos algoritmos, ¿vale? Pero bueno, para este caso vamos a ir un poco a la clasificación. Y también, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues con redes neuronales, ¿vale? Vamos a usar una red neuronal convolucional, que suena un poco raro, pero en la práctica es un poco más intuitivo. Y para no liarnos más, vamos a ver la demo y vamos entrando un poco. Vale, pues este es el diagrama que nos ha mostrado José hace un momento. Es un poco las etapas por las cuales van pasando los datos hasta que obtenemos algo, un informe, una salida, un dashboard, lo que necesitemos. Y en este paso, en el procesamiento, es donde vamos a aplicar ese tipo de técnicas, ¿no? Ya lo mencioné hace un momento. En este caso estamos usando, es una demo, pues lo estamos usando, lo estamos haciendo con TensorFlow, ¿vale? Como quieras. Se puede hacer con otras librerías, por supuesto que sí. Ahora muchos usan PyTorch. Bueno, al final el concepto teórico es el mismo, ¿vale? Bueno, ahora hablemos un poco de la red convolucional. Como les decía, tenemos imágenes de entrada y estas imágenes de entrada se van a convertir en una salida o en tres matrices. Tenemos para cada matriz, es digamos la representación de un color primario, un rojo, verde, azul, y cada uno de estos puntos es un píxel. Entonces, imagínense el tamaño de imagen que ahora tenemos en las cámaras, que día a día nos llegan de internet, son imágenes muy grandes, cada vez más grandes. Entonces, imagínense esa representación en una matriz de números, es tremendamente grande. Pues normalmente se hace un preprocesamiento de la imagen antes de introducirla al modelo, porque si no necesitaríamos un nivel de cómputo monstruoso. Entonces, lo que vamos a hacer es trabajar con un set de imágenes pequeñito, de 32 por 32 píxeles, y lo que sí vamos a trabajar con imágenes a color. Hablando un poco ya de la red que vamos a usar, pues no nos da ni el tiempo para explicar en sí cómo funciona todo el modelo, pero lo importante que hay que destacar en este tipo de red es que al final lo que está haciendo es lo mismo que hemos hecho al inicio de la sesión. Lo que hace la red es mirar la imagen por partes y ver características, busca patrones. Entonces, si veo una forma redondeada en una parte de la imagen, pues ese filtro que está buscando formas redondeadas se va a activar y al final tenemos una serie de capas de activación que nos van a traducir lo que está en la imagen. Entonces, toda esta primera parte de la red, que justamente son las capas convolucionales, lo que hace es va tomando la gran imagen y la va reduciendo en características, hasta que al final tú tienes una especie de lista de características que entran al modelo, que es propiamente donde se va a clasificar y vamos a llegar a una respuesta. Entonces, lo que le damos al modelo, que son una serie de ejemplos, el modelo primero va a ir ajustando sus configuraciones o sus parámetros hasta que más o menos sepa cuando encuentro esta forma y esta forma y esta forma es un perro, cuando tengo estos otros patrones es una rana y así sucesivamente. Entonces, pues vamos un poco al código.
esta es una red convolucional de ejemplo súper sencilla, ¿vale? Que es muy parecida a la que hemos visto en la imagen. Al final tienes una serie de capas convolucionales, que son estas de aquí, y luego tenemos, bueno, una vez procesada y extraída las características, tenemos un top model que se le llama, o la parte propiamente donde se hace la clasificación, ¿no? Entonces, bueno, un poco para que se den a la idea de qué tantos parámetros se entrena una red neuronal, pues aquí pueden ver más o menos cuántos parámetros tiene esta red súper sencilla. Más de 1 millón, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que buscar es ajustar las imágenes para que esto no sea demasiado, pero que sea lo suficiente para que obtengamos una precisión adecuada. Vale, un poquito más. Vale. Aquí hemos cargado un set de imágenes de prueba, ¿vale? Estoy usando el dataset propio de Keras, estos de ejemplo que trae. Estamos usando el CIFAR, que bueno, si han trabajado un poco con esto, lo conocen creo demasiado bien. Vale. Pues el CIFAR, este dataset trae una serie de imágenes pequeñas que tienen animales, tienen algunos coches, camiones, bueno, hay un poco de todo. De hecho, un poquito más abajo, espera, me estaba viendo, para este dataset tenemos 50.000 muestras, ¿vale? Es lo que nos trae por defecto este dataset. Y aquí tenemos una muestra de algunas imágenes de las que trae, ¿vale? Bajamos un poco. Vale, entonces, como les decía, la red convolucional ya ser una red que está muy enfocada a datos bidimensionales, a imágenes, ¿vale? Si han visto un poco de IA también, ya conocen el perceptrón multicapa, que es un modo más sencillo para datos numéricos. Si tienen datos numéricos, les va a ir fenomenal. Pero si nosotros, por ejemplo, a un perceptrón multicapa le damos imágenes, pues lo que va a pasar es un poquito. Aquí le hemos dado bastante tiempo de entrenamiento, ¿vale? Y aún así hemos conseguido una precisión, de hecho, que no llega al 1%. Es una precisión mala, muy mala, ¿vale? Entonces, si nosotros reemplazamos, pues la precisión realmente no mejora, es muy mala porque está hecho para datos planos. Al final, si tú lo quieres meter en un perceptrón multicapa, tienes que convertir la imagen en un array de números y se pierde totalmente pues, las características, la localización, ¿vale? Si bajamos un poco. En la convolucional, la ventaja es que entra toda la imagen, tal cual, ¿vale? Estas son imágenes de 32 por 32 píxeles, es decir, son relativamente pequeñas, ¿vale? Y hemos aplicado 3 juegos de capas convolucionales, que es como que las que extraen las características, y luego ese sí pasa a una red de perceptrón multicapa común y corriente, ¿vale? Entonces, si bajamos aquí, este es el entrenamiento, ¿vale? Hemos cogido de todo el set de datos una porción para entrenamiento y una porción para test, para verificar qué tal responde. Bajamos un poquito. Ahí, vale. Entonces ya aquí, en las últimas etapas, ya teníamos una precisión casi 90, más del 90%. Entonces ya estamos bastante bien, ¿no? ¿Y esto por qué mejoró? Pues como les decía, tiene que ver mucho con la organización espacial que se pierde en el otro modelo. Aquí es como que vas pasando, al final la red convolucional es como si fueran filtros. Tienes un filtro que está definido con un tamaño y que va recorriendo la imagen y se va activando dependiendo de una función que defina, ¿no? Entonces, ese extra que le da el poder ubicar y sacar datos a partir de la posición, pues es un poco lo que mejora la precisión de la clasificación. Vamos un poquito.
aquí se puede notar que empieza la precisión a ir subiendo a medida que aumentan las iteraciones, pero no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque aún tenemos bastante margen de error. Entonces, ¿cómo se puede mejorar una red convolucional? Pues hay muchas formas. Se pueden mejorar los parámetros propiamente de la red, ¿no? Se puede mejorar también, pues, cambiar el algoritmo que se está usando para la función de activación, para las distintas partes de la red. Pero la forma, quizás el paso inicial que podemos hacer es acondicionar mejor los datos. Muchas veces usamos sets de datos como no llegan y pues falta variedad en las imágenes. Por ejemplo, si tú entrenas una red con una foto de una hoja, donde la hoja siempre está en la misma posición, pues si tú le pones una foto de la hoja un poco movida, no la va a reconocer. Entonces, una forma en que podemos mejorar nuestro dataset es, pues, por ejemplo, el método de data augmentation, ¿no? Que es generar más muestras a partir de la que ya tenemos, modificándola un poco. Entonces, por ejemplo, podemos usar, aquí hemos creado un data generator al que le estamos diciendo, mira, toma la imagen, gírala un poquito, agrándala, muévela a la izquierda, muévela a la derecha, y lo que vamos a generar con esto son más muestras. Por ejemplo, si lo haces aquí, esta es una muestra, bueno, no se nota muy bien por el color, perdón, pero hay una rana ahí, ¿vale? ¿Vale? Y a partir de esta muestra, por ejemplo, vamos a generar una invertida, una aquí así más abajo, una más a la derecha, más a la izquierda, y así. Volvemos a entrenar el modelo que ya teníamos con estas muestras adicionales. Este es el mismo modelo, exactamente el mismo modelo que teníamos antes, ¿vale? Lo entrenamos muchísimo. Y después de todo esto, ¿vale? En la clasificación general por grupos, vamos a ver que va a haber una mejora. No vimos el de arriba, pero bueno, en el anterior eran menores, ¿vale? Los porcentajes por grupo. Entonces, estamos logrando una mejor precisión en general. ¿Y esto qué nos permite? Pues, si nosotros, por ejemplo, en este caso, nosotros le mostramos una imagen del set de pruebas, pues podemos ver que lo reconoce. Por ejemplo, bueno, aquí un poco de imaginación, hay un perro, ¿vale? Aquí está la nariz, los ojos y las orejas, ¿vale? Entonces, ve la forma, ¿vale? Con las características y lo clasifica como un perro, ¿vale? Pero eso también nos permite, que al final es el objetivo de los modelos, porque no tendría gracia tener un modelo en que yo le presento los mismos ejemplos que ya conoce. Entonces, podemos hacer, una vez ya entrenado el modelo, le podemos pedir una predicción de una imagen que nunca le hemos mostrado, ¿vale? Y en este caso, pues esta es la ranita que vimos al inicio, ¿vale? Esta ranita triste, y la hemos podido identificar satisfactoriamente, ¿vale? Este es un ejemplo súper básico, ¿vale? Se puede lograr mucha mayor precisión, como les decía, aquí se está usando, por ejemplo, la función de gradiente común, que es el Adam, que lo pueden ver. Luego les vamos a poner el código, pues, para que si les interesa ver un poco más, pues lo pueden mirar, ¿vale? Y se puede refinar mucho más, pero en general el concepto es ese, ¿vale? No perder esa disposición de la imagen y poder extraer más información, ¿vale? Y para no olvidarnos de la rana. Vale, entonces, como ha comentado Brenda, ahora un pequeño resumen de lo que ha sido la sesión. Entonces, el análisis de Big Data se enfoca en tener una gran cantidad de datos que no podemos analizar por herramientas convencionales, sino que necesitamos técnicas más avanzadas. Muchas veces esas técnicas pasan por el machine learning. Y en el caso del aprendizaje supervisado, como ha comentado Brenda, una de las formas de aplicarlo es de
siendo patrones. Eso aprendizaje automático también es importante quedarse porque hemos visto este tipo supervisado, pero podría ser no supervisado de reforzamiento. Los objetivos de los modelos pueden variar mucho según el tipo de conclusiones que queremos obtener. Y también es muy importante quedarse con la idea de que la fiabilidad de un modelo depende tanto del volumen y calidad de los datos de entrenamiento, porque al final si esos datos son malos o tienen demasiado ruido, pues no sirven para entrenar muy bien. Que el algoritmo esté bien configurado, eso también es hecho a base de prueba y error hasta llegar a un algoritmo que sirva para obtener los resultados, las conclusiones que tú quieres, y también la propia arquitectura de la red de neuronas. Sí, está bueno. Ya hemos visto, como le dije, esta red que les mostré. Es solamente un caso, hay muchísimos modelos y cada vez hay más, de hecho. Pero bueno, le dejamos ahí un poco la curiosidad para seguir indagando y seguir investigando. Aquí les estamos dejando los códigos por si quieren ver, pues ejecutarlo. Lo tengo en un cuaderno en cola, entonces solamente lo abren y le dan play y pueden irlo ejecutando ustedes mismos. Pueden cambiar también los parámetros para... estoy curiosa. Este es en cola, que es de ejecución inmediata, o sea, con una cuenta de Gmail lo pueden abrir. Y también está en GitHub por si alguien quiere descargarlo localmente y abrirlo. Es un Jupyter Notebook, ¿vale? Necesitan Python y instalar en Jupyter y lo pueden ejecutar también. En el mismo repositorio está la imagen final, la de la ranita, pero en general pueden probar ustedes con cualquier imagen de 32 por 32 píxeles. Entonces, pues si quieren probar un poco, lo pueden probar también. Eso es... Sí. ¿Tenéis preguntas o comentarios? Curiosidades... Sí. Vosotros trabajáis en la empresa IROM, ¿no? Sí. Y ahora mismo a qué os dedicáis en nuestra labor. Pues estamos nosotros justamente en un último proyecto. Es verdad que no estamos en el proyecto en el que estamos ahora mismo. Nosotros no estamos aplicando también los sí, pero sí que hay proyectos que sí que tienen la empresa de este tema, específicamente, bueno, de Big Data, hay muchos más creo yo, de ella sí que también tenemos algunos proyectos que tenemos con algunos clientes, pero bueno, es una empresa que está muy abierta a que todos pues probemos cosas. Entonces, esto es parte, esto es una actividad que la hemos hecho por voluntad, se puede decir, pero bueno, se fomentan espacios para intercambiar un poco. Creo que no puedo decir nombre de clientes, pero sí que puedo decir que se trabaja mucho con industria este tipo de proyectos. ¿Sí? Respecto a la parte de la que habéis hablado de procesado de datos, de coger datos y generar nuevas copias modificadas, ¿hasta qué punto para ese tipo de proyectos es necesario tener, por ejemplo, un estadista para verificar que la muestra sigue siendo representativa del problema que queréis evaluar? Porque aunque puedas modificar la muestra y hacer que la se bien, puede que ya no es necesario tener conocimientos de estadística muy concretos en muestreo. Sí, un poco de todo. Creo que depende un poco del caso, diría yo. Por ejemplo, este ejemplo, que es un poco más académico que real, pues da un poco igual modificar la muestra, pero en casos donde queremos representar datos de la realidad, pues incluso hay que hacer, antes de, cuando José nos mostró en las etapas, había una primera etapa en la cual se analizan los datos y se categorizan y se caracterizan, digamos, o sea, se indica un poco
qué tipos de datos son y qué representan dentro del total de los datos. Entonces, hay roles específicos, ¿no? Hay un analista de datos, hay un científico de datos y aparte hay otros roles como, dependiendo del caso, que puede haber un estadista, hasta un matemático, para un poco modelar la realidad y en base a eso decidir una muestra que sea característica para el caso. Sí. Yo, si te soy franca, lo que pasa es que muchas veces la empresa recibe tantos datos de tantas fuentes que es un poco, se basa un poco en lo que recibe y con lo que tiene trata de generar algo. Porque no es a veces tan fácil tener millones de datos como para entrenar un modelo. Entonces, bueno, se trata de usar lo que se tiene y ya para cosas más elaboradas sí que necesitarías otros perfiles más específicos. Habéis puesto el ejemplo de imágenes, por ejemplo, RGB. Sí. No obstante, una imagen RGB, si tú calculas la combinación de todos los posibles estados de cada píxel, podría transformarse en una imagen con un solo valor por píxel. Entonces, ¿cuál veis que es la ventaja de utilizar estas redes neuronales con una imagen RGB frente a transformar en una imagen, la voy a llamar escala de grises, porque ahora mismo no sé cómo llamarla, pero creo que me habéis entendido. ¿Creéis que si se transformase a imagen en escala de grises podría perder algo de efectividad a la hora de utilizar la red neuronal o algo así? Sí se puede perder, pero nuevamente depende mucho del caso. Por ejemplo, recuerdo que una vez vi un proyecto médico, ¿no? De estas radiografías que sacan. Entonces tú querías reconocer la forma de un hueso y saber si estaba mal o si estaba bien. Entonces, para ese caso, solamente era relevante el borde. O sea, no me era relevante ni el color, ni si había alguna textura, ni nada, solamente el borde. Entonces, en ese caso, podrías volverlo blanco y negro y te vendría bien porque tendrás la información que necesitas. Pero por este caso específico, cuando tienes animales o tienes texturas, pues sí que puedes perder información, porque no es lo mismo un color verde que un color rojo. Entonces, yo creo que depende más del caso. A veces se opta en perder un poco de información porque, de hecho, no lo hemos podido ejecutar en vivo porque tarda mucho el entrenamiento. Entonces, si tienes una imagen con muchos colores y lo quieres poner, pero la imagen es mucho más grande que esta, pues a lo mejor te puede tomar días, semanas, meses en procesarlo y aparte una potencia de cómputo que no va a ser barata. Entonces, pues a veces se opta por perder un poco de información a favor de obtener un resultado, pero bueno, en este caso como eran imágenes pequeñas, hemos podido trabajar con la representación en colores. Pero sí que se hace, tanto en escala de grises, blanco y negro, y también otros tipos de representación de color. O incluso el cambio inverso, lo que tienes unas imágenes con un montón de valores que típicas imágenes científicas y a lo mejor te interesa transformarlas y no sé, obtener de alguna manera información de estas redes. Claro, también, sí. Y en este caso, por ejemplo, para reducir la carga, ¿podríamos hacer una reducción de componentes principales? Sí. Hay una parte de la IA que es, o sea, antes de incluso llegar al modelo, hay todo un campo de preprocesamiento de imágenes. De hecho, me acuerdo que hay, por ejemplo, esto del bounding box, que tú puedes definir regiones ya de imagen para que estén resaltadas antes de meterlos al modelo, que es lo que se suele hacer. Porque si tú metes, lo que decíamos, tenemos imágenes con tantas cosas, incluso hasta se le hace complicado ya con tantos tipos de formas reconocibles obtener un resultado. Entonces sí, se puede preprocesar primero para obtener una imagen ya un poco más trabajada, incluso podrías hacer una pre-red
antes de la red, propiamente, pues para optimizar ese proceso y reducir ese cómputo tan pesado. Sí que se hace.